vamos a conversar con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Está con nosotros a esta hora en NTN 24. Señor expresidente, gracias por su paciencia, por acompañarnos, por escuchar todas estas explicaciones matemáticas que son cruciales, que son clave, porque con todo esto se va a defender con lógica, con mucha lógica, esa voluntad popular de los venezolanos en contra de un régimen que controla el poder electoral y que se autoproclama. Bienvenido, y queremos conocer de usted su mensaje al pueblo venezolano, a la oposición, a Edmundo González, a María Corina Machado esta mañana. Recién aterrizado, además, usted de Madrid, donde nos encontramos aquí con el alcalde metropolitano. Un saludo muy especial, Claudia, para usted, para todo el equipo de NTN 24. Y quiero enviarle un mensaje al pueblo venezolano de resistencia y de fuerza. De resistencia frente a este robo flagrante que pretende hacer Nicolás Maduro, ante lo que ha sido un triunfo contundente de la resistencia democrática y del Edmundo González. Incontrovertible. Como usted lo decía, se puede apreciar con todo tipo de evidencia ese respaldo mayoritario que el pueblo venezolano le ha dado para que pueda Venezuela sacudirse a la dictadura y ver florecer la democracia. Pero claro, Nicolás Maduro quiere robarse una vez más las elecciones y lo quiere hacer no solamente pidiéndole al CNE, como lo hizo ayer, dar una información sin sustento, sin soporte, sino también buscando que esos candidatos comodines que él tenía, Petrimetris de Sastrería, salgan a legitimar su victoria, algo que tampoco nadie cree. Y para respaldar el pronunciamiento de la resistencia democrática y del pueblo en contra de Maduro, es muy importante que la comunidad internacional se movilice y le diga con claridad a Nicolás Maduro que las sanciones van a arreciarse al máximo nivel posible si pretende usurparle el mandato al pueblo. Se deben también activar todas las órdenes de captura en los Estados Unidos contra el círculo cercano de Nicolás Maduro, y se debe pedir por parte de la comunidad internacional, particularmente los países miembros de la Unión Europea, que la Corte Penal Internacional salga de ese modo de lentitud a un modo de aceleración con todo el proceso judicial que existe contra Nicolás Maduro, que ayer, con este intento de robo, muestra una vez más la sistematicidad de las violaciones que adelanta contra el pueblo venezolano. Así que tenemos que estar unidos y dándole todo el respaldo a María Corina Machado, a Edmundo González y a toda la resistencia democrática para hacer valer este triunfo que le ha brindado de manera incontrovertible el pueblo venezolano. Aquí estamos conversando con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, hombre que ha sido obligado a salir de su país, fue apresado injustamente, arbitrariamente, como todos los presos políticos, precisamente por esa lucha por la democracia en Venezuela. Usted recuerda muy bien, presidente Iván Duque, bueno, la historia de cómo logró Antonio Ledesma llegar a Colombia, ponerse a salvo y desde acá, desde Europa, cumplir ese papel fundamental por la lucha democrática. Así que se escuchan, se oyen, para que también ustedes puedan conversar. Pero antes, presidente Iván Duque, estamos hablando de esas peticiones que comienzan a llegar, lo dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, lo dicen gobiernos de la región. Hay que hacer un reconteo de votos, pero ¿cómo hacer para que el reconteo de votos no se vuelva precisamente paisaje, baje la presión internacional y se diluya en el tiempo, para que de verdad sea un reconteo de votos con datos claros, concisos e imparcialidad? Es que hay que tener mucho cuidado, Claudia, con lo que esta operación que pretende hacer Maduro tenga lugar. No solamente está desconociendo el mandato popular, sino que además ellos están buscando también que una especie de reconteo les permita a ellos alterar el material electoral. Entonces, aquí no podemos caer en los juegos dilatorios. Aquí ya hay un pronunciamiento popular claro y diáfano en favor de Edmundo González, porque aceptar en este momento, después de el golpe que dio ayer el CNE, de anunciar una victoria disque contundente e irreversible en tendencia,
sin haber hecho todo el procesamiento de información y con la evidencia de quienes de manera gallarda desde la resistencia democrática estaban llevando los conteos de las actas, pues es caer en una trampa. Yo creo que acá se necesita que la comunidad internacional se pronuncie con absoluta claridad, primero reconociendo a quien hoy es el presidente legítimo de Venezuela, que es Edmundo González, en representación de un pueblo que quiere sacudirse de la dictadura. Segundo, que también se pronuncien con claridad la Organización de Estados Americanos, que ha estado muy silenciosa, y que se requiere ya una convocatoria del Consejo Permanente para invocar la Carta Democrática Interamericana. Que la Unión Europea también haga lo propio y no reconozca ningún mandato distinto al de empoderar a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Y que Estados Unidos, después de la declaración de Anthony Blinken y al ver esta violación a lo que ocurrió en Barbados, a lo que ocurrió en Qatar, no solamente aplique el máximo nivel de sanciones, sino que también le haga un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se sitúen al lado del pueblo. Y aprovecho, Claudia, para saludar con afecto y aprecio al alcalde Ledesma, a quien valoro por ser también uno de los gestores de esta lucha constante por la democracia. Le envío un saludo a él, a Mitzi, su esposa, y también a todos los líderes de la resistencia democrática que han tenido que enfrentar este oprobio que ha sido la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Don Antonio, lo escucha el presidente Iván Duque. Bueno, ¿qué podemos decir de los venezolanos? Sino gracias al presidente Duque, porque con hechos concretos, con medidas concretas, expandió como una sombrilla para proteger a miles de venezolanos. Todos los estatutos que dictó su gobierno, no tanto el afecto que haya tenido por mí, por mi esposa, por mis hijas, que lo valoramos mucho, sino por esos venezolanos. Y como lo dice el presidente Duque, Maduro lo que está temeroso por las investigaciones que cursan en la Corte Penal Internacional. No solo por los crímenes de lesa humanidad, sino que en otras instancias judiciales se habla también del tema del narcotráfico. Y Maduro lo que quiere es seguir asaltando, usurpando los poderes públicos, no para ocuparse de resolver los problemas del país que él mismo ha agravado, porque él ha hundido a Venezuela en este abismo de miseria y de dificultades, sino porque Maduro quiere convertir a Venezuela en su escondite, en una cueva. Él quiere tener el territorio nacional como la guarida, en la que se escondan él y toda la pandilla que de una u otra manera son corresponsables del asalto, del saqueo que le han hecho a la riqueza venezolana, de todo el ecocidio que siguen cometiendo en el arco minero, de todos los crímenes de lesa humanidad, de los cuales son responsables por la cantidad de seres humanos que asesinaron. De allí que este atraco electoral, este golpe que pretende dar Maduro a la soberanía popular, tiene que ser repudiado, como dice el presidente Duque, por toda la comunidad internacional. Y fíjate que aquí no se trata de quién es de derecha y quién es de izquierda. Fíjate que el presidente Gabriel Boric ha salido al paso con una posición muy categórica diciendo que no reconoce a ese régimen, y lo han hecho también otros mandatarios. Y ese es el coro de voces que nosotros necesitamos en este momento para que se reconozca que el presidente electo con más de 8 millones de votos es Edmundo González Urrutia. Y Maduro no tiene ninguna actas válidas para poder justificar esa locura, esa barbaridad, esa torpeza con la que creen que pueden engañar a los venezolanos y mucho menos engañar a la comunidad internacional. Pero se los pueden estar inventando en este momento, ¿no? Es que con ellos hay que contar con todas las... Que no es la primera vez, esa es la naturaleza de ellos. Ellos han convertido el Consejo Nacional Electoral en la casa del truco. ¿Y qué puede esperar uno de un personaje, de un bufón como Amoroso, que hasta antes nada más estaba en la Contraloría y fue el que se encargó de montarle un expediente a María Corina Machado para inhabilitarlo, porque Chávez y Maduro vaciaron de contenido las instituciones públicas?
Chávez se llenaba la boca hablando de que tenemos la constitución más moderna del mundo y resulta que no había Estado de Derecho. Y a propósito de Elvis Amoroso, quiero preguntarle al expresidente de Colombia, Iván Duque, sobre ese levantamiento de sanciones a esa persona, a ese personaje de las sanciones individuales. Ahora en mayo la Unión Europea mantuvo sanciones, pero levantó cuatro, una de ellas a este presidente del Consejo Nacional Electoral, a Elvis Amoroso, y a 13 rectores del Consejo Nacional Electoral, como un acto de buena fe para que transcurrieran y creyendo en que iban a hacer un papel objetivo, ecuánime. Bueno, ¿cuál tiene que ser entonces en este momento la decisión de la Unión Europea y la reacción de la Unión Europea a unos señores que premió antes de que demostraran que efectivamente iban a comportarse con actitudes democráticas y no al ritmo de la canción del dictador? Yo creo, Claudia, que tiene que activarse ya el fin de estos tratos condescendientes, el fin de estos gestos de buena fe. Aquí quedó claro que pisotearon los acuerdos de Barbados, las conversaciones de Qatar, las conversaciones de Noruega, que han pisoteado los gestos nobles y de buena fe en favor del paso a la democracia de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y acá lo que tiene que mostrarse es la verdadera contundencia en el marco de sanciones, en la judicialización internacional de Nicolás Maduro, en que se abran y se actúe frente a los indictments que existen contra Nicolás Maduro y también su círculo más cercano a la justicia de Estados Unidos, que se haga el congelamiento inmediato de activos y que venga no solamente un aislamiento efectivo del régimen, sino que además se haga un llamado a las fuerzas militares de Venezuela que se sitúen del lado del pueblo. Alguien me preguntaba esta mañana que si al decir esto yo estoy invitando a un golpe de Estado. No, es que los golpes de Estado son golpes de Estado porque están en contra del ordenamiento constitucional y en contra de la legitimidad de un régimen. Cuando las fuerzas militares se sitúan al lado del pueblo, de la voluntad soberana, que de manera clara y diáfana le dieron un mandato a Edmundo González, ahí no hay golpes de Estado, ahí hay una defensa del Estado de Derecho, de la democracia, del mandato popular y por supuesto de la urgente transición que requiere Venezuela hacia un sistema de libertades. Y este mensaje tiene que llegar con claridad, porque si las fuerzas militares a través de sus comandantes se quiere prestar para este robo, a ellos también se les tiene que aplicar todo el máximo nivel de sanciones. Ese es mi llamado y es un llamado que se tiene que dar con contundencia. La declaración de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue muy oportuna y necesaria, pero ahora se requiere que Estados Unidos también muestre su contundencia en el marco sancionatorio, que la Unión Europea haga lo propio y que no haya ningún país del mundo hoy democrático que avale esta usurpación. Esto es muy importante. Si alguien tenía alguna duda o algún nivel de credibilidad en las instituciones electorales de Venezuela, ayer quedó claro que ese Consejo Nacional Electoral una vez más se sitúa al lado de la narcodictadura y por lo tanto aquí tiene que aplicarse sanciones sin ningún grado de contemplación contra quienes han orquestado este robo, esta usurpación y este atentado contra el pueblo venezolano. Les quiero agradecer muchísimo, señor expresidente Iván Duque, muchas gracias por siempre estar acompañando estas luchas por la democracia en nuestro país, en la región. Usted ese hombre que organizó y que le dio una esperanza a los venezolanos en el terreno, en Colombia, con ese permiso para su estancia temporal, obviamente fundamental para muchos de ellos, a pesar de que ya millones de ellos tienen ese estatus, ese permiso temporal de permanencia, pues tampoco los dejaron registrarse para votar. Fue ridícula la cifra de los colombianos, de los venezolanos en territorio colombiano para poder votar, de casi 3 millones. No eran ni 3.000 los... Insignificante. O sea, algo realmente absurdo. Usted fue esa persona que ayudó para que fuera una migración organizada y que se pudiera insertar de manera a la sociedad. Claudia, permítame, y yo sé que ustedes están en la misión y quiero agradecer este espacio,
pero también quiero hacerle un llamado a todo el pueblo colombiano de que le exijamos a nuestras instituciones no ser cómplices de este robo, porque una complicidad frente a este robo es la antesala de lo que puede ocurrir a Colombia en el 2026. Si el gobierno quiere guardar silencio cómplice, se requiere que el Congreso de Colombia también se pronuncie en defensa del mandato popular en favor de Edmundo González. Y también que hoy los colombianos le exijamos al gobierno de nuestro país que, como Colombia fue promotor y gestor de la Carta Democrática Interamericana, tiene que honrar ese compromiso y no servir de cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Hasta luego, presidente. Un placer saludarlo. Abrazo a los dos.